¿Cómo podemos aumentar la masa muscular y a la vez descender tejido graso? Debemos entender que nuestro peso corporal está dado por nuestro metabolismo y nuestro metabolismo está dado por la cantidad y calidad de hormonas que producimos. Por lo tanto, si queremos modificar nuestro peso corporal aumentando la masa muscular y descendiendo el tejido graso, debemos entender cuáles son las hormonas implicadas en este proceso. En este caso podemos determinar o nombrar las principales hormonas anabólicas que nuestro cuerpo produce de manera natural. Podemos determinar a la testosterona, a la hormona de crecimiento, a la insulina y al factor de crecimiento similar a la insulina. Estas 4 hormonas son las principales que van a intervenir en el aumento de masa muscular y en el descenso de tejido graso. De estas 4 hormonas debemos entender que tanto la insulina como la IGF-1 no es conveniente estar estimulándolas continuamente, porque estas hormonas, el estímulo de estas hormonas puede traer acarreado a mediano plazo y a largo plazo inconvenientes. Por lo tanto, estas 2 hormonas vamos a tener que estimularlas, pero de una manera adecuada y correcta para asegurarnos el aumento de masa muscular y el descenso de tejido graso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos tener en cuenta para poder estimular estas hormonas? Principalmente va a ser el ejercicio, la actividad física, el entrenamiento. Como segundo factor vamos a tener que tener en cuenta el sueño y la calidad y cantidad de sueño. Es muy importante la cantidad y calidad de sueño que realizamos, porque en el sueño profundo vamos a estimular la hormona de crecimiento. Y vamos a tener en cuenta como tercer factor la alimentación. En este caso, hablando de la alimentación, sabemos que tanto los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas nos van a proporcionar los macronutrientes que el organismo necesita para poder realizar un metabolismo adecuado. Si utilizamos estrategias sabiendo qué tipo de macronutrientes vamos a tener que consumir, la cantidad, el momento que los vamos a consumirlos de manera adecuada para poder estimular estas hormonas. Debemos tener en cuenta que también de estas 4 hormonas, la insulina no solo va a incrementar la masa muscular, sino también va a incrementar el tejido graso. Por lo tanto, la insulina también debe estar limitada en su producción para disminuir la producción de tejido graso, y la que podamos producir nos aseguremos de que vaya directamente al incremento de masa muscular. Entonces, con respecto a los hidratos de carbono, sabemos que el estímulo o el exceso de consumo de hidratos de carbono va a estimular demasiado la insulina, y dijimos que la insulina no tenemos que estimularla de manera abrupta, continuamente y durante el día. Entonces, vamos a tener que tener estrategias en las cuales los hidratos de carbono los vamos a tener que limitar y los vamos a tener que consumir en un momento determinado, no todo el día, sino en un momento en el cual nos asegure el incremento de masa muscular. Por otro lado, debemos entender que también las proteínas son sumamente importantes. En este caso hay que hacer hincapié en que muchas personas creen que el consumir gran cantidad de proteínas nos va a asegurar el aumento de masa muscular. Si bien es cierto que tiene que haber una cierta cantidad de proteínas en el día, debemos cubrir el requerimiento de proteínas en el día para asegurarnos el desarrollo de la masa muscular. No es necesario ni conveniente realizar grandes cargas o grandes cantidades de proteína. Si consumimos gran cantidad de proteína, vamos a tener también inconvenientes, o sea, vamos a sobrecargar el riñón, vamos a deshidratarnos. El exceso de proteína va a aumentar la insulina, ¿sí? La producción de insulina, dijimos que la producción de insulina va a incrementar el tejido graso, y lógicamente el exceso que no se va a poder excretar se va a acumular como tejido graso. Entonces debemos ser inteligentes y aplicar estrategias para saber la cantidad de proteína que debemos consumir en el día. En este punto también hay que hacer hincapié en que hay aminoácidos muy esenciales que necesitamos tenerlos para asegurarnos el incremento de masa muscular. Estamos hablando principalmente del aminoácido leucina. La leucina es un aminoácido que la masa muscular está principalmente compuesta por este aminoácido. Entonces debemos asegurarnos consumir la cantidad de leucina diaria en el cual nos asegure el incremento de masa muscular. En este caso podemos hablar de 2,5 gramos de leucina diario. Si consumimos todos los aminoácidos menos la leucina, no va a haber incremento de masa muscular. Esto se denomina el umbral de leucina. Debemos consumir
mínimo una cantidad de 2,5 gramos de leucina a diario para asegurarnos el incremento de masa muscular. Por lo tanto, es sumamente fundamental tener en cuenta que de cubrir este requerimiento de leucina. En este caso, si utilizamos la leucina como suplemento, estaríamos disminuyendo ese consumo excesivo de aminoácidos que ni siquiera los vamos a utilizar. Entonces, utilizando, por ejemplo, los aminoácidos ramificados que tenemos, aminoácido de la leucina, la valina y la isoleucina, que también son componentes principales del músculo. Entonces, de esta manera, consumiendo este tipo de suplemento, no es necesario realizar cargas excesivas de proteína, de pollo, de huevo, de queso, de lácteos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el resto de los aminoácidos que no están implicados como aminoácidos ramificados se pueden cubrir tranquilamente a través de una alimentación adecuada y balanceada, sin estar consumiendo gran cantidad de proteína, con todo lo que estos inconvenientes nos lleva, con todo el inconveniente que lleva el exceso de consumo de proteínas, como lo expliqué anteriormente. Entonces, en este caso, con respecto a las proteínas, no es necesario ni conveniente consumir gran cantidad de proteína, sino hacer hincapié en los aminoácidos que nos van a ayudar a sintetizar masa muscular y nos va a evitar la formación de tejido graso por exceso de consumo de proteína. Con respecto a las grasas, es muy importante tenerlas en cuenta. Si no tenemos grasa, no tenemos formación de testosterona ni el resto de hormonas derivadas del colesterol. Entonces, las grasas deben estar incorporadas. Lógicamente debemos incorporar las grasas saludables, no las grasas trans, no las grasas oxidadas, ningún tipo de grasa vegetal como de maíz, soja, canola. Simplemente nos vamos a limitar al aceite de oliva como aceite vegetal. Tenemos nueces, aceite de coco, palta. Tenemos mucha variedad de grasas saludables que las tenemos que incorporar y en buena cantidad si queremos tener buenos niveles de testosterona. Entonces, como conclusión, para estimular las hormonas anabólicas, o sea, para estimular el incremento de la masa muscular y descender el tejido graso, debemos hacer hincapié en el entrenamiento adecuado, el descanso suficiente y necesario, y en cuanto a la alimentación, debemos hacer hincapié en que los hidratos de carbono deben estar limitados al máximo posible. Simplemente debemos limitarlos para estimular levemente la insulina y que nos ayude a aumentar la masa muscular, pero no en exceso. Con respecto a las proteínas, debemos asegurarnos de cubrir los aminoácidos necesarios que la masa muscular necesita para sintetizarlos, y con respecto a las grasas, debemos consumir gran cantidad para asegurarnos justamente las hormonas, como principalmente la testosterona.